Colegas congresistas, reanudamos la sesión, pero vamos a tomar la investigación de los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir el señor Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y en contra de los que resulten responsables en agravio del Estado. Tenemos con nosotros al doctor Juan Enrique Machicado Zúñiga, vicepresidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Le hemos hecho llegar la invitación correspondiente con las preguntas. Tiene hasta un máximo de 15 minutos para que usted pueda explicarnos lo que es materia de la citación. O en todo caso, si no desea hacerlo, pasaríamos directamente a las preguntas. Le ofrezco la palabra. Ante todo, muy buenas tardes y les agradezco mucho la invitación para poder conversar con ustedes acerca de este tema que es tan álgido para no solamente el Hospital Loaiza, sino para todos los médicos del Perú. Les vengo a informar de que hicimos como cuerpo médico una reunión en nuestro hospital donde sacamos un comunicado que lamentablemente no se ha podido publicar por recursos económicos. Y en esta asamblea rechazábamos todo acto de corrupción que tenía que ver con los audios escuchados. Asimismo, repudiábamos las acciones que se mencionaban en dicho acto. Yo quiero hacerles recordar de que el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza es una continuidad del Hospital Santa Ana. El Hospital Santa Ana vendría a ser la mamá de Loaiza. Por lo tanto, tenemos 467 años de fundado y es el primer hospital latinoamericano. Hace 100 años, con motivo del centenario de la independencia, Francia donó el Hospital Loaiza actual y adquiere el hospital actual el nombre de Fray Jerónimo de Loaiza en reemplazo del Hospital Santa Ana de los Indígenas, que era su nombre original. Por nuestro hospital ha pasado infinidad de gente. Hemos tenido premieres, ministros, últimamente, que yo me acuerde, Osvaldo Ercelles, Arias Estela, Eduardo Young, Alejandro Aguinaga, han sido loaicinos. Y han habido investigadores también muy importantes y muy trascendentes en nuestro hospital. Por eso el disconfort que hemos sentido al escuchar los audios. Los audios han sido realizados fuera del hospital y las personas que ahí intervienen no son gente que representa a nuestro gremio ni a nuestro cuerpo médico. En este momento en nuestro hospital trabajan 416 médicos. De estos 416, 116 están bajo la forma de contratos directos, son médicos contratados. Y a punto de partida de la reestructuración de salud que se implementó con la ministra Midori Javich y después Ugarte, ha habido una serie de tropiezos y problemas. Dentro de ellos está el problema médico. Actualmente a estos médicos no se les paga desde el mes de agosto y representan el... Doctor Juan Machicado, por favor, nosotros le hemos hecho llegar un documento, un oficio 313, donde está exactamente los puntos que vamos a tocar. Yo entiendo, es importante la historia del hospital, pero que nos entienda, estamos un poquito ya avanzados con la hora. Sí, por favor, le ruego, si podemos un poco centrarnos en el tema, materia de esta invitación. Le agradezco. Adelante. Ok. Específicamente sobre los
presuntos actos de corrupción al interior del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por parte de Carlos Renato Moreno Chacón, ex jefe de servicio de gastroenterología. El cuerpo médico del Hospital Loaiza no ha tenido evidencia clara de qué cosa es lo que ha ocurrido. Pero hay indicios indirectos de que algo está ocurriendo, algo ha ido pasando. Un ejemplo de ello es de que cuando se crea la unidad de gastroenterología a nivel nacional, el jefe de medicina de especialidades, que es el que abarcaba gastroenterología, no sabía cuál era la ubicación que tenía el doctor Moreno dentro del hospital, si es que él pertenecía a medicina de especialidades que abarcaba las especialidades de gastro, nefrología, neurología, neumología, etcétera, o pertenecía directamente a la dirección. Ese tema nunca fue aclarado hasta el momento. Y esa fue una inquietud que a nivel de cuerpo médico nos hicieron llegar. Igualmente, el segundo problema fue acerca del manejo de los recursos económicos que llegaban al hospital. Con usted y con los miembros de la comisión hemos paseado por el Loaiza y realmente da orgullo tener la unidad de gastroenterología como está ahora. Es una unidad que creo que ninguna parte del Perú la tiene, y estoy seguro que de acuerdo a los gastroenterólogos en Latinoamérica es de las primeras. Pero el problema es que no se ha crecido uniformemente en el hospital. Cuando se inquirió sobre por qué es que este crecimiento de gastro no se difundía, la respuesta fue de que los recursos llegaban directamente referidos a la unidad de gastroenterología, y eso originó cierto malestar entre el resto de especialidades, porque los gestores de esas unidades no lograban conseguir o no lograban satisfacer muchas veces requerimientos mínimos, como por ejemplo compras de torres de cirugía laparoscópica, ventiladores para cuidados intensivos, incubadoras para neonatología. Gracias a doctor Juan Machicado por esta primera intervención. ¿Algún colega que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas, doctor Juan Machicado. ¿Tiene conocimiento quién designa a Carlos Moreno Chacón como jefe de gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza? El doctor Carlos Moreno Chacón fue nombrado por la dirección como jefe del servicio de gastroenterología. Pero él tiene una jefatura adicional, que es el de ser jefe del Centro de Referencia Nacional de Gastroenterología. Esa referencia vino a través del IGES, que lo nombró a él como jefe de este Centro Referencial Nacional. El ser jefe del Centro de Referencia Nacional, ¿qué prerrogativas le da al doctor Moreno? Lo ignoramos porque de acuerdo al organigrama dentro del Hospital Loaiza estaba la dirección general, estaban los jefes de departamento y después venían los jefes de servicio, donde se debería encontrar Carlos Moreno. Pero no tenemos conocimiento como cuerpo médico cuál era la ubicación dentro de este MOF. O sea, el cargo de jefe del Centro de Referencia Nacional no está, digamos, en la estructura ni del hospital, ni tampoco del MINSA. Lo ignoramos porque hasta este momento no tenemos conocimiento de esos detalles. ¿De quién depende funcional y orgánicamente el servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza? Muy bien, el servicio como servicio debería depender del Departamento de Medicina de Especialidades. Pero cuando esto se convierte en un centro de referencia,
el jefe de medicina de especialidades se quejó y dijo, yo no sé a dónde pertenece, porque no recibe órdenes mías, ni él tampoco hace pedidos a través de la jefatura de medicina de especialidades. Por lo tanto, asumimos que él coordinaba directamente con instancias superiores. Okay. Para que nos explique cómo se realizan o se realizaban las compras de insumos y equipos para los servicios médicos que brinda el hospital, y aparte cómo se hacía para el servicio de gastroenterología. Yo ignoro eso, ¿no? Pero le puedo referir cómo es que se hace para otros servicios, por ejemplo, para cirugía. El usuario solicita, por decirlo, un equipo. Este equipo tiene unas especificaciones. Esto se eleva a la jefatura del departamento y el jefe de departamento lo pasa a la dirección. La dirección lo debe enviar a planificación si es que hay recursos económicos. Planificación lo proyecta para probablemente el siguiente año. Y en el presupuesto del siguiente año debe venir anotado ahí, de acuerdo a necesidades del hospital y a recursos económicos, la compra de ese insumo. Según lo que usted nos manifiesta, parecería que este servicio de gastroenterología estaba en el limbo del hospital, o sea, era como una isla. No se sabía, digamos, finalmente a dónde dependía, quién era su jefe. ¿Eso me lo puede confirmar? Sí, o sea, no pertenecía a medicina de especialidades, cuyo jefe, el doctor Mario Danila, se quejó con nosotros. Si tiene conocimiento, ¿cuál es el nombre del actual jefe de logística del Hospital Loaiza? ¿Desde cuándo ejerce el cargo y quién lo designa en el cargo? No conozco su nombre, sé que es un señor abogado. Él fue nombrado en la administración del director anterior, que era el doctor Flores del Pozo. Él fue el que lo nombró como jefe de logística al actual. Okay. ¿A qué atribuye usted el gran apoyo presupuestal que se le asigna al servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza? A nosotros nos parece que es un éxito de gestión, ¿no? Carlos Moreno, en los lugares donde ha estado, por ejemplo, ha estado en consulta externa, ha estado en Loaiza Sin Fronteras, siempre consiguió desarrollar las unidades donde estaba y impactó por eso dentro de todo el cuerpo médico del hospital. Entonces, al él ser un buen gestor, debe haber tenido no solamente la gestión adecuada, sino el apoyo político adecuado para poder conseguir el desarrollo que ha conseguido su unidad, que como le vuelvo a repetir, es una unidad la mejor que tiene el Hospital Loaiza en este momento. Sí, hay muchos servicios obviamente en el Hospital Loaiza. Gastroenterología es una isla, tiene equipos e infraestructura modernísima que cualquier clínica desea tener. Y usted dice, es porque es exitoso en gestión. Entonces, ¿quiere decirme que los otros doctores, médicos de otros servicios no tienen capacidad de gestión? Por eso mencionaba yo de que también debe haber tenido apoyo político, porque no solamente, lamentablemente, basta gestionar, sino hay que tener a alguien que pueda abrir la puerta y abrir el caño económico para que uno pueda desarrollarse y conseguir las metas que se plantean. Por ejemplo, ¿qué piensa usted? Estando pues en una diferencia abismal entre el servicio de gastroenterología y los otros servicios, ¿qué opina que hace poco le han dado un presupuesto adicional de 15 millones de soles, que creo que recién ustedes el día de ayer se han enterado? Nos ha causado mucha sorpresa, ¿no? Y con usted hemos conversado con el director acerca de cómo es que llegaban los presupuestos al hospital, y realmente nosotros desconocíamos que llegaba
al hospital cuando pensábamos que llegaba directamente hacia el servicio de gastroenterología. ¿Y qué dice el director del hospital ante ese hecho? No lo sé. Pero ahí han conversado ustedes. Sí, hemos conversado con él y nos mencionó que iba a sacar unos comunicados para poder aclarar la situación, pero en los documentos que yo he podido leer está la firma de él como que él recibe el recurso económico y después lo designa a él a gastroenterología. Sí, congresista Marcos Miyashiro. Sí. Gracias, señor presidente, y por su intermedio, si tuviera la gentileza del doctor Machicado, a quien expreso mi saludo, de aclararme lo siguiente. Usted ha mencionado dos entidades en donde ha mencionado la palabra éxitos en la gestión. El audio evidencia que poniéndose de acuerdo con otras entidades se va a sacar producto de la corrupción una tajada, un dinero que es una mina de oro. Pero visto teóricamente en el papel, pareciera que es una buena gestión, porque se está ampliando a otras entidades públicas o privadas el servicio de salud. ¿Podría, a través de la presidencia, se lo consulto, explicarme en qué consiste al detalle estas dos entidades, con quién se conectaba, cuál fue el beneficio de ello? Gracias, señor presidente. Para que responda, doctor Juan Machicado. Lo que ocurrió fuera del Hospital Loaiza ha sido para nosotros como cuerpo médico una sorpresa. Inclusive los nombres que son mencionados allí son médicos notables y justamente por eso se han mencionado, como para poder blindar y sorprender o decir, oh, están trayendo, entre comillas, la crema innata del Hospital Loaiza, ¿no? Pero creo que lo que ha ocurrido es que poco faltó decirle al doctor Carlos Moreno de que él iba a poner a Monseñor Cipriani de futuro papa, porque él prometía muchas cosas. La gestión que él ha hecho, yo me refiero a la gestión observable, siempre dentro del Hospital Loaiza. Lo que él ha hecho fuera del Hospital Loaiza, no tengo conocimiento de sus gestiones privadas. Por favor, con el micro. Las actividades, ese éxito de gestión dentro del Hospital Loaiza, ¿en qué consistió? Bueno, por ejemplo, él ha estado de jefe de consulta externa. El Hospital Loaiza realiza 2.500 consultas diariamente. Por lo tanto, hace más de 75.000 consultas al mes. Estábamos con déficit de computadoras, con déficit de ambientes adecuados. Él trató de modernizarlo y en la medida de lo posible vimos hace 10, 12 años que existió tal mejoría. Ahora, con la creación del CIS, que como ustedes saben solamente cubría 3 millones de pacientes, pero ahora estamos en 17 millones, al ser el Hospital Loaiza un hospital nacional referencial donde llega de todo el Perú pacientes que reclaman la atención en el Loaiza, no se aumentó en la misma cantidad los recursos que deberían venir. Eso ha ido originando cierto nivel de crisis en el hospital. Físicamente ya no tenemos dónde crecer, dónde ir. Y yo me imagino que, entre comillas, esa gestión extrahospitalaria iba orientada hacia ese exceso de pacientes que comenzaron a llegar al hospital y que no podían tener atención oportuna. Les doy un ejemplo, ¿no? Yo tengo solo un día a la semana consulta en el Hospital Loaiza. Ese día a la semana veo 10 a 12 pacientes porque me dan solamente 2 horas para hacer consulta. Sin embargo, me queda un poco más de tiempo para poder cubrir necesidad. Pero es que no puedo quedarme más tiempo porque viene un colega a ocupar el consultorio. Esa necesidad
tenía que ser cubierta de alguna forma. Me parece que hacia ese sentido iba orientado las conversaciones, hacia cubrir la satisfacción no completada del usuario externo. Sobre ese mismo tema, usted dice que solamente tiene 2 horas para tener consultas. ¿Usted podría tener más horas? A ver, es difícil esa respuesta, ¿no? Si físicamente yo tuviera más consulta... No, la pregunta es esa. No es que hay un ambiente, yo me refiero a usted, la disponibilidad suya. ¿Usted tiene disponibilidad para poder atender más de 2 horas a pacientes? Sí, así es. ¿Y cuál es el factor limitante? Es el espacio físico. Yo estoy en un consultorio donde a las 2 horas me toca el colega que viene y tiene que sentarse para atender sus pacientes citados. Quisiera entender la lógica, no lo entiendo. ¿Cuál sería la razón para que a usted le restrinjan a 2 horas la atención a pacientes y poner ahí a otro médico que finalmente va a hacer la misma función que haría usted? A ver, cada uno de nosotros tiene una cobertura. Yo, por norma, debo atender 4 pacientes por hora, 8 pacientes en 2 horas. Esa es la norma. Los pacientes que se citan son mis pacientes que yo he operado o pacientes que están pidiendo cita para que los vea el doctor Machicado. Entonces, si yo me siento en el consultorio, tengo pacientes que ya están programados, pero igual pasan con otros colegas. Y esos colegas están a la espera de poder usar el consultorio porque tienen pacientes que están esperándolo a él, por los mismos motivos que me esperan a mí. Entonces, físicamente el hospital ya no da más. Y lo que se necesita es un nuevo hospital. Para continuar con las preguntas. Si tiene conocimiento que el doctor Carlos Moreno conformaba o era parte de los comités especiales de compras para el servicio de gastroenterología u otros servicios médicos del Hospital Arzobispo Loaiza. A punta de partida de la publicación de ayer nos enteramos de ese detalle, ¿no? Que él era el que solicitaba el insumo y formaba parte al mismo tiempo del comité. O sea, el doctor Moreno hacía los requerimientos de los insumos que necesitaba en su área de gastroenterología, pero además él era parte, digamos, del comité especial de compras para su área. ¿Tiene conocimiento quién es la autoridad o quién debería ser la autoridad que designa a los miembros del comité especiales? Es la dirección mediante resolución directoral, el que nombra a los integrantes de las comisiones de adquisición. Y son comisiones de adquisiciones específicas para cada ítem. O sea, con eso me está diciendo que el director sí hacía las resoluciones, o sea, sabía que el doctor era parte, digamos, de quien solicitaba los insumos, equipos y otros, y también era parte del comité especial. Así es. ¿Tiene conocimiento si por lo general los procesos de licitación realizados por el Hospital Loaiza se declaraban desiertos? De ser así, ¿cuáles cree usted que serían los motivos? Ignoro de los motivos por los cuales se han declarado desiertos, pero sí sé que han habido últimamente esos detalles, ¿no? Sé también que se han caído procesos. Tuvimos el año pasado, y fue el primer reclamo que hizo el cuerpo médico, 2 procesos para el mejoramiento del servicio de emergencia. Y los 2 procesos se cayeron. Eran 9 millones de soles. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, como ustedes han ido a visitar, emergencia no se ha mejorado nada. Y tenemos a pacientes que están en camillas, están en silla de ruedas, otros están sentados en el piso. Y esos 9 millones de esos procesos que se han caído, ¿se han derivado a otras áreas o simplemente están en stand-by? Cuando fuimos a hacer la averiguación al IGES, lo que nos comentaron era que habían sido devueltos a Economía y Finanzas.
y que ellos iban a hacer un trámite especial para poderlo recuperar. Esto lo que está diciendo el doctor es sumamente grave. No funcionan los servicios de emergencia. Sin embargo, hay licitaciones para 9 millones de soles. Se caen las licitaciones. Y finalmente ese dinero regresa nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? O sea, eso son temas que tenemos que seguir investigando. Tiene conocimiento que anteriormente Aldo Peirano, el representante legal del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, vendió equipos médicos al Hospital Arzobispo Loaiza? No. ¿Tiene conocimiento que el Seguro Integral de Salud paga por atenciones médicas a los médicos del Hospital Arzobispo Loaiza? Sí, sí tengo conocimiento. El pago que realiza el SIS, ¿lo realiza directamente a los médicos del servicio de gastro o lo hace por intermedio del Hospital Arzobispo Loaiza? Los debe hacer por intermedio del Hospital Loaiza. Los debe hacer. Los debe hacer. No conoce... No conozco. ¿Y por qué esa diferencia que ayer manifestaron el cuerpo médico, que médicos del servicio de gastroenterología, el que menos gana, recibe un sueldo de 11.000 soles, mientras otros médicos ganan máximo 4.000 soles? Sí. Hay un sistema de horarios que se llaman horas complementarias. Horas complementarias es la atención de los pacientes CIS en turnos fuera del horario del médico. O sea, el médico trabaja de 8 a 2 de la tarde. Entonces se programa después de las 2 de la tarde a este tipo de pacientes. Y esos pacientes, el CIS les da por cada consulta o por cada procedimiento un honorario, un estipendio que es diferenciado o sobre lo que yo recibo como médico, ¿no? Entonces yo le comentaba de que mi sueldo está alrededor de 5.000 menos descuentos, son 4.500 soles. Pero el gastroenterólogo, el que menos recibe, pues está alrededor de 11.000 soles, que es sus 4.500 más lo de las horas complementarias. Pero hay médicos que reciben un poco más todavía, ¿no? ¿Y por qué no se hace lo mismo el CIS con otros servicios? Se pretendió hacer a partir del mes de octubre de este año. Yo soy jefe de un servicio de cirugía que tiene 42 camas. Entonces programamos el día lunes hicimos la programación, el día miércoles se volvió a programar, pero el viernes nos informaron que ya no había recursos económicos y por lo tanto horas complementarias dejó de trabajar. Y también se suspendieron las horas complementarias de atención en consultas externas. En este momento no está trabajando ya el sistema de horas complementarias. Okay. O sea, solamente los únicos beneficiados con ese tema han sido los médicos de gastroenterología. ¿Es cierto que el Seguro Integral de Salud paga al Hospital Loaiza por atenciones médicas y también por las instalaciones? El CIS le paga al Hospital Loaiza por atención médica, sí, pero los médicos, el 90% de los médicos no ve estos aportes que dan, porque están incluidos en nuestros honorarios normales. También yo le comenté que, por ejemplo, una cirugía de alta complejidad que hacemos en nuestro pabellón no significa que haya un aporte a mi honorario mensual, no. Es 5.000 soles, 4.500 con todo lo que recibo. Pero si ese paciente es operado en una clínica, seguramente que en la clínica le van a pagar 50.000, 100.000 soles por ese procedimiento de alta complejidad que se está haciendo en el Hospital Loaiza con los mismos éxitos. Entonces, me imagino que esa fue la tónica por la cual el doctor Moreno, haciendo gestión, reclamó al CIS y le dijo, bueno, si ustedes están pagando a clínica,
páguenos a nosotros como gastroenterología para tener un plus de ingreso para sus médicos de gastroenterología. ¿Usted considera que el Hospital Loaiza se encuentra desabastecido en lo que respecta a insumos y equipos médicos? Sí, sí se encuentra desabastecido. Y hablando ahí específicamente del servicio de laboratorios, ¿cuál es la diferencia entre los servicios de laboratorios del hospital y el servicio de laboratorio particular, privado, que existe dentro del Hospital Loaiza? Dentro del Hospital Loaiza está funcionando dos laboratorios adicionales. Un laboratorio pequeño que pertenece a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el laboratorio de hematología, y el otro laboratorio que es mucho más grande, que es el laboratorio de San Marcos, que ha sido tercerizado hacia otra persona, ¿no? Hacia un particular. La diferencia es que el servicio de San Marcos ofrece todas las pruebas que están en el petitorio todos los días del año. Las 24 horas del día. Trabajan de 8 a 5. Estuvieron trabajando horarios sábados y domingos, pero suspendieron ese servicio. Mientras que en el Loaiza hay oportunidades en que nos faltan pruebas básicas, como son grupos sanguíneos, a veces no hay reactivos para hemograma, pacientes que van a operarse necesitan determinar el perfil de coagulación y no se pueden hacer porque no hay reactivos para esas pruebas. Hay incomodidad por el usuario, pero también por el paciente. Eso obliga a que yo le tenga que enviar esa prueba hacia el laboratorio que está dentro del hospital privado. Y para terminar, en mi caso, dos preguntas finales. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora el CIS en pagar al Hospital Arzobispo Loaiza por las atenciones médicas? ¿Y cuánto es el tiempo que demora en pagar a los centros médicos y clínicas particulares por las atenciones? No, eso lo ignoramos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Congresista Hernando Ceballos, tenemos la palabra. Sí, doctor, muy buenos días. Muchas gracias por venir a la comisión. Yo quería hacerle algunas preguntas, doctor. En primer lugar, está claro que el cuerpo médico, acá se han preguntado varias cosas en relación con qué pasa con los equipos y todo esto en el hospital. Está claro que el cuerpo médico no toma decisiones administrativas sobre el hospital. Es una organización de los profesionales del hospital que actúa como un ente técnico asesor de la dirección, pero no toma decisiones en lo que tiene que ver con decisiones para tercerización o cuánto ganan los médicos o cuánto se paga, ¿no? Y yo quisiera que usted aclarara, doctor, dos cosas. En primer lugar, ¿cuánto le pagan a ustedes por los pacientes que atienden? ¿Cuánto cobran efectivamente por cada paciente que atiende en las horas complementarias o horas extras? Y la segunda cosa es, yo quisiera que usted nos explicara qué siente usted o los médicos del Hospital Loaiza frente a este caso Moreno, donde ha sido involucrado el conjunto del Hospital Loaiza y de los médicos de su hospital. Quisiera su opinión, doctor, en estos dos puntos. Para que conteste, señor Juan Machicado. Si yo atiendo a un paciente CIS en mi horario normal, no recibo nada, ni un plus. El hospital le cobra al CIS y ellos manejan ese recurso. Si ese paciente es atendido en horas complementarias, a partir del mes de agosto o septiembre, había una tarifa que era, me parece que entre 30 y 50 soles por paciente. Eso sí iba a ir al honorario del médico, pero le vuelvo a repetir, en el mes de octubre todo se cerró, ya no hay eso. Y es cierto lo que me pregunta el congresista, ¿no? Nosotros como cuerpo médico no formamos parte de la administración o gestión de la dirección, pero en innumerables oportunidades hemos intentado, por transparencia y a través de documentos, solicitarle poder acceder a visualizar cuáles eran las adquisiciones que hacía el hospital y los concursos que el hospital hacía para estas adquisiciones. Pero esto nos fue negado, ¿no? ¿Y cuál era su segunda pregunta?
¿Qué piensa usted usted conoce el hospital, conoce a los servicios diferentes, conoce la situación del hospital por la cual se encuentra? ¿Qué piensa usted, qué siente en el caso de la denuncia contra el doctor Moreno? ¿Qué siente usted? ¿Cómo afecta al hospital o no lo afecta? ¿Usted cree que este es un caso aislado? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Quisiera saber su opinión. Para que responda, doctor Juan Machicado. Muchas gracias. La misión del médico es una misión altruística, como le he dicho, ¿no? O sea, el médico tiene que poner delante de sí al paciente. Yo no puedo poner delante de mí y delante del paciente a un laboratorio que me está pagando por hacer determinado tipo de procedimiento. Ni tampoco puedo poner a una compañía de seguros que me dice solamente una vez al mes puedes ver a un paciente, no lo puedes ver más. Primero nos debemos a nuestros pacientes y este es el fin altruista. Sobre mí está mi paciente. Y nos dio mucha pena cuando hemos podido ver de que esto no ha ocurrido, cuando hemos podido auditar o leer lo de los audios, ¿no? Esa finalidad altruística que debe tener éticamente el médico se perdió o se rompió. Independientemente si el Poder Judicial dé sentencia favorable o no favorable, nos parece como cuerpo médico que esa visión ha sido perdida. Ahora, lamentablemente esto ha acarreado que se arrastre a todos los médicos del hospital y los primeros arrastrados han sido aquellos médicos que son nombrados en el audio y como lo digo yo, como se los he mencionado, disculpen, son médicos de prestigio, pero junto con eso han arrastrado a todos los médicos del Perú y lamentablemente estamos pasando, creo que ha sido una de las crisis más hondas que estamos viviendo el gremio médico. Gracias, doctor Ceballos. Tiene la palabra con Marco Miyashiro y luego Segundo Tapia. Han habido hechos públicos, usted es médico, no tiene una relación directa con esta situación, pero quisiera conocer su opinión como ciudadano y como médico. Me refiero al incendio ocurrido en el Centro de Salud de Zárate, donde se quema en el tercer piso las oficinas administrativas, a manera de hecho. El segundo hecho ocurre el 3 de octubre del 2016, donde se incendia un almacén en donde supuestamente había 3.000 sillas de ruedas. Y ahora ocurre este incendio que además de afectar un depósito de medicinas, ha causado la muerte de 3 bomberos voluntarios. Como médico, como usuario dentro del Hospital Loaiza, ¿cómo le afecta la pérdida de estos depósitos, de estos almacenes de medicamentos al servicio médico del Ministerio de Salud? Gracias. Para que responda, doctor Juan Machicado. Primero, toda vida humana que se pierde es muy lamentable, ¿no? Y la pérdida de 3 vidas humanas y 3 peruanos es muy dolorosa para nosotros. Lo segundo es que causa sorpresa que hayan insumos que puedan estar repartidos o usados en los hospitales y que estos se quemen sin que hayan sido usados por ningún paciente. Y por último, esas sillas, por lo menos 100 de esas sillas, deberían haber ido al Hospital Loaiza para poder cubrir necesidad solo de transporte y de bienestar de pacientes. Hay pacientes que el taxi los deja en la puerta y no pueden acceder a reumatología porque tienen problemas limitantes. Hay gestantes que el taxi las deja en la puerta y no pueden ir a la unidad de sala de partos por problemas de dificultad para la deambulación. Y la pérdida de documentos, todo documento tiene una historia detrás. Me hace acordar en la época de Garrido, en la cual se quemaron también documentos trascendentes. Y creo que sí amerite la investigación del caso porque es que se almacenan documentos en lugares peligrosos, ¿no?
Para que continúe, colega Marco Miyashiro. Adelante, continúe. Para complementar nomás, señor presidente, ¿y qué comentario le merece que donde estaban las sillas de ruedas y del Agustino son locales privados, no del Estado, en donde se guardan la prenda del Estado? Como comentario. Para que responda, doctor Juan Machicado. Que es muy lamentable, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos un servicio logístico básico, esos materiales deberían haber sido repartidos, llevados a lugares de destino rápidamente y no tenerlos almacenados, con el riesgo no solamente a que se quemen, sino que expire su fecha de uso o se deterioren por alimañas que pueden existir, ¿no? Congresista Segundo Tapia tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a un gran maestro de la cirugía peruana, el doctor Enrique Machicao. Incluso él me hizo una intervención quirúrgica a mí también, en el Hospital Loaiza. Y bueno, y colega también, porque yo trabajo ahí en el Hospital Loaiza, ¿no? Y entonces, mi saludo, mi querido doctor Enrique Machicao, gran maestro de la cirugía peruana. Presidente, para decirles de que ahora nos ha manifestado el tema del que había aparentemente que habrían dos resoluciones, ¿no? Uno del IGES, que sería dado por el señor Fuentes Tafur, ¿no? Actual jefe del IGES, y que nos es importante que, no sé si tenga conocimiento el doctor, que nos aclare si esa resolución del IGES tenía categoría funcional. Va a decir, el director del hospital es un F5, por ejemplo, ¿no? Yo fui director también en un hospital y yo tenía F4. Entonces, porque eso se da la categoría de funcionario, ¿no? Porque el señor Zavala en un momento dijo que sí era funcionario. PPK dice que no. Pero esa resolución sería importante, ¿no? Que la que dio el IGES sería bueno, a ver si podría aclararnos el tema de esa resolución, que afirmar era como digamos, una isla, pues como dice Congresista Becerril, era una isla dentro del Hospital Loaiza, una isla donde él, como jefe de departamento de cirugía, no le llegaba el presupuesto y obviamente su servicio, reconozco que hay gente muy calificada, digamos, a donde acudan pacientes, es la vitrina del Ministerio de Salud, el Hospital Loaiza, pero sin embargo no le llegaba el presupuesto de él. Y sí tenía la unidad de gastroenterología. Entonces eso es importante. Entonces, también si tenía conocimiento con el doctor Machicao que se habían hecho inversiones tipo, primero que el CIS, para el presupuesto de Loaiza del CIS, le multiplicaron por 4. O sea, sí le dieron más presupuesto al CIS, ¿no? Y sería importante también que el doctor nos verifique, porque alguien que también figura en el Moreno Audio es el doctor Velasco. Y justamente al doctor Velasco también lo pusieron de jefe del CIS en el Hospital Loaiza. Hoy sé que está en redes integradas, etcétera, en el IGES, ¿no? Porque también el IGES ha servido como un lindo lugar donde se han encapsulado todos los temas que tienen relación también con el señor Moreno, ¿no? Entonces es importante que también, ya que está acá, que nos aclare que si el señor Velasco, que figura en los morenos, también le dieron fue representante del CIS dentro del Hospital Loaiza. Y también es importante que nos diga si es cierto que los servicios costaban, por ejemplo, en gastroenterología 4 veces más que otro hospital del MINSA, ¿no? Por ejemplo, si iban al Hospital de Mayo por una endoscopía, se cobraban 90 soles. Pero en el Hospital Loaiza costaba 360 soles. Entonces, y ese dinero obviamente se cobraban, es de esperarse del CISPA, ¿no? También es importante que nos aclaren si efectivamente el tema de los aparatos malogrados, ya hemos sido testigos de eso, ya no
no es necesario que nos aclare, pero sí es importante para los congresistas y el colectivo nacional de que existen empresas. Por ejemplo, si usted estaba enterado de que había para evitar las licitaciones, la adjudicación simplificada, que ha sido cuestionada por la OCSE, ¿no? Donde para evitar licitación hacían adjudicación simplificada, con el pretexto de que el estado de emergencia, desabastecimiento de insumos y equipos. Entonces, por ejemplo, ahí, si tiene conocimiento que esta empresa, por ejemplo, contrataron a Copemedic por 115.000 para hacer ecografía por 60 días, por imágenes digitales diagnósticas. Y días de paso contaba con el visto bueno de asesoría jurídica del Hospital Loaiza. Y asimismo también en tema de, por ejemplo, el tomógrafo, si tenía conocimiento, acá el vicepresidente del cuerpo médico, don Enrique Machicao, de que, por ejemplo, ganó una empresa de Annolab para el tema de tomografía por cerca de 1 millón de soles. Pero ¿qué pasa? O sea, tenían que hacer tomografía durante 3 meses y ganó la adjudicación esta empresa, que prácticamente se presentaba, es una sola empresa, ¿no? que digamos, bajo este término de no licitación, una sola empresa, pero que esta empresa no tenía tomógrafo. Y no tenía tomógrafo tal como tenía que tocar su tomógrafo, o lo tiene de repente en un lugar privado o lo tiene dentro del hospital. Ok. Pero que los pacientes al final tenían que irse a la unidad de Arequipa, a la cuadra 11, a la clínica La Luz. O sea, en conclusión, se hace un Annolab por un monto cerca de 1 millón de soles y al final, para que les hagan la tomografía, no tenía tomógrafo. Y tenían que llevar los pacientes a clínica La Luz. Y asimismo también, presidente, es bueno que nos aclaren que sí es cierto que hay un convenio entre la Universidad de San Marcos y el Hospital Loaiza, pero que se habría subcontratado un laboratorio dentro de esos ambientes que le pertenecen al Hospital Loaiza. Y eso funciona aunque muy bien, sin embargo el laboratorio de nuestro hospital no tiene reactivo ni para un hemograma, ni una creatinina, ni un cultivo, etc. Es bueno también que nos diga eso acá el doctor Machicao. Y por otro lado también es bueno que nos digan si es cierto que dentro del hospital existe un tomógrafo, que justamente ya está como 7 años, algo así, pero sin embargo tiene en cuanto a tecnología es de 128 cortes. Presidente, es un tomógrafo de 128 cortes, o sea, moderno, pero que hace más o menos 70 exámenes diarios, obtiene 300.000, digamos, mensual, y 3.6 millones de soles en atenciones dentro del Hospital Loaiza, en un ambiente que es del Hospital Loaiza. Y sin embargo, cuando tú quieres hacer tus exámenes de nuestros pacientes en general, no hay dónde. O no hay dónde o están mal logrados. Y es cierto también que incluso a ese espacio, que es una empresa privada que habría terminado su contrato en marzo de este año, y todavía sigue ahí funcionando dentro del Hospital Loaiza. Entonces, es importante que nos aclare eso, ¿no? Y también, presidente, para terminar ya, sería importante que nos aclare también que allí hay un aparato también, que es el gamma, ¿no? Que de alguna manera se habría estaba funcionando, lo llevaron a otro lugar, luego se contrató a una empresa para que lo traslade, y en el traslado se malogró ese gamma, que cuesta algo de 3,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, presidente, y tengo referencia de que se habría hecho un contrato con una empresa, la empresa prácticamente en ese traslado lo malogró, y sin embargo se perjudica a nuestros pacientes, que es único a nivel nacional. Y para terminar, presidente, ahora lo que nos ha dicho es bastante grave, bastante delicado, de que el comité, eso sí, lógicamente lo quiero resaltar, de que también en el comité estaría el doctor Moreno, ¿no? Entonces eso sí
me parece sumamente delicado. Entonces, presidente, lo que se hacía aquí están, la forma como es de que se tercerizan, digamos, servicios, sobre todo, ¿qué es la carnecita? ¿Y qué es la carnecita? Laboratorio, imagenología, ¿no? Y el decitómetro, además decirlo, ¿no? Porque eso también Moreno Avios. Entonces, presidente, y la forma como el dinero del CIS pues terminaba, ¿no?, en estas empresas privadas. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, colega señor Tapia, para que responda el doctor Juan Machicado. Bueno, primero, ante la pregunta de que si el actual jefe del IGES fue el que nombró al doctor Moreno, no, porque tengo entendido que el doctor Fuentes tiene recién 2 meses y Carlos Moreno ha sido nombrado atrás. Sí, o sea, como centro de referencia nacional tiene como 8 o 10 meses, o sea, es más atrás todavía. Ignoro quién fue el que le dio la resolución, pero no ha sido el doctor Fuentes. Efectivamente, pues el doctor Velasco, Juan Carlos Velasco, ha sido jefe del CIS en el Hospital Loaiza hace, me parece, 5 años, y de ahí dejó la jefatura, y tengo entendido que él ha renunciado a un cargo administrativo que tenía en el IGES actualmente. Él también es médico del Hospital Loaiza, ¿no? Por eso tenemos conocimiento de ese detalle. En cuanto a lo de la tomografía, nosotros cuando nos enteramos de que este laboratorio de ATNOLAB era el ganador, inmediatamente preguntamos cuáles eran las características del equipo. El Hospital Loaiza, les comento, es un hospital docente, y por lo tanto los médicos residentes en radiología necesitan contar con insumos para poder aprender y avanzar en sus estudios. Por esta preocupación fue que llamamos por teléfono al teléfono que daba de ATNOLAB, y yo les pregunté: buenas, tengo una tomografía del doctor Machicado, que es abdomen con contraste, ¿me lo pueden hacer? Y ellos me respondieron: no, acá se hacen solamente fuera del laboratorio. Sin embargo, ya estaba adjudicado para ATNOLAB encargarse de la tomografía del hospital. Y efectivamente, señor congresista, ellos trabajaron con la Clínica La Luz durante un tiempo, hasta que se instaló el tomógrafo, que es de una resolución muy pobre, que son de mala calidad. Se instaló en la Clínica del Señor de los Milagros, que es donde actualmente trabaja. No sé cuánto rendirá económicamente para el CIS hacer estos procedimientos, pero todos los pacientes del hospital, tanto hospitalizados como de emergencia, terminan ahí haciéndose esos procedimientos. Y deben ser mucho más de 20 por día que llegan a hacerse ese procedimiento. En cuanto a los costos de procedimiento en el Hospital Loaiza, hay una oficina de costos que tarifó cuánto era el costo de consultas y cuánto era el costo que valía cada procedimiento. Por ejemplo, ¿no? Una colecistectomía, dado que es mi especialidad, costaba al usuario externo y al Ministerio de Salud alrededor de 1.500 soles, pero sin embargo el hospital les cobra 350 soles. Quiero aclarar que el Hospital Loaiza atiende pacientes CIS, que es el 80%, y pacientes no CIS, que es el 20%. Entonces, en ambos casos, la subvención se da. La diferencia es de que el CIS va a pagar solamente 350 soles por esta colecistectomía cuando su costo es mucho mayor. Entonces sí existe una subvención en los pacientes cuando se operan en el turno de la mañana a los pacientes del CIS y no CIS por parte del Estado. ¿Por qué es que el Loaiza tiene una tarifa mayor en
en gastroenterología. La respuesta fue porque tienen la unidad de referencia nacional y eso significa de que tienen un equipamiento mucho mejor que les garantizan que van a atender las 24 horas del día hasta los días sábados y domingos, porque ellos tienen programados sábados y domingos médicos. Al menos eso fue la respuesta que se nos dio cuando preguntamos sobre esto. ¿Quién dio esa respuesta? Usted dice la respuesta fue, nos dio. ¿Quién dio esa respuesta? Los encargados de la elaboración del presupuesto. Yo ignoraba hasta el día de hoy que existía una adjudicación simplificada. No conozco ese término y yo he sido presidente de varios comités para adquisición de insumos para el Hospital Loaiza, pero ignoro ese término de adjudicación simplificada. En cuanto a los convenios con la Universidad Mayor de San Marcos, el hospital tiene 3 lugares emblemáticos que pertenecen a la Universidad de San Marcos. Uno es el Instituto de Altura. El Instituto de Altura es un instituto de prestigio internacional donde se describió la enfermedad de mal de altura, que es el soroche. Ese instituto tiene 3 pisos, es un espacio físico que pertenece a la universidad, nadie lo utiliza en este momento, hacen pequeños trabajos de investigación ahí. El segundo lugar que tiene la Universidad de San Marcos es el servicio de radiología. El servicio de radiología, con la muerte del profesor Antonio Pinedo, quedó cerrado y en este momento no labora. Es un ambiente grande que pertenece a la universidad y que lo manejaba como servicio de la Universidad de San Marcos el doctor Pinedo. Y el tercero, que es el más grande, que es el de laboratorio, que lo tiene el doctor Yuen con el doctor Ríos bajo la forma de SCR, ¿no? No sabemos los niveles de convenio que existen, pero la luz, el agua, lo paga pues el hospital, ¿no? Con respecto a la cámara gamma, ahí ha existido varios problemas, ¿no? La cámara gamma son pocos los hospitales que tienen, el INEM y el Loaiza, servía para diagnóstico y tratamiento de enfermedades generalmente oncológicas. Yo llevé a mi esposa porque tuvo un infarto de miocardio para poder determinar qué parte del corazón había o estaba trabajando y qué parte no, y se pudo realizar allí porque se trabaja con sustancias radioactivas. Pero este equipo fue movilizado del sector donde estaba porque decían que había excesiva humedad. Se sacó, se desplazó a otro lugar y cuando lo regresan a su lugar primigenio, resulta que el equipo ya no trabajaba adecuadamente. Pero eso ha sido en el mes de marzo, y del mes de marzo para acá no hay noticias de la empresa ni si se ha abierto algún proceso o algo por los daños que ha ocasionado la movilización y el mantenimiento que deberían realizar. Tengo entendido, según palabras del director, que es 700.000 soles lo que se pagó a esa empresa o se le iba a pagar por el servicio que iba a prestar. Congresista Esther Saavedra tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, saludar al doctor Juan Machicado. Quisiera, doctor, por intermedio, yo sé que usted nos va a ayudar aquí en la comisión y también toda la población, el pueblo peruano necesitan saber, hacerle algunas preguntas. Antes de hacerle una pregunta, presidente, quisiera informarle que son 320 cajas con documentos de entrada y salida de control de medicamentos del año 2011-2014 que se quemaron en el almacén. Esa es una información que estamos recibiendo en estos momentos. Doctor Fan, decirles por intermedio del presidente que el ministro Aníbal Velázquez en el año 2015 dijo que tomara medidas y mejorar el área de emergencia. ¿Usted conoce si se cumplió con el anuncio? Voy a hacer algunas preguntas y quisiera que usted lo anotara para que después me responda por intermedio del presidente. Esa es la primera pregunta, si usted conoce si se cumplió este anuncio por el exministro, porque anunció a bombas y platillos cuando visitó el hospital
y usted tiene conocimiento como fue vicepresidente del Cuerpo de Médicos, quisiera que nos alcance. Otro, ¿y desde cuándo se arrastra esta mala gestión que está pasando en este dicho nosocomio? Otro, doctor, usted dice que hay diferencia de honorarios y que se siente descontento del cuerpo de médico, pero quisiera hacerle aquí una pregunta. ¿Quién es el responsable de lo que viene ocurriendo en el Hospital Loaiza? Si usted lo supiera, nos pudiera aclarar, decirnos, ¿no? Otra pregunta es, ¿hay responsables, si usted sabe quién o quiénes pudieran ser? ¿Y es una mala gestión de la actual dirección o ya viene desde las antiguas malas gestiones? Y por último, por intermedio del presidente, una última pregunta. ¿Usted conoce al doctor Carlos Moreno? ¿Ejercía fuerte influencia sobre el director del Hospital Loaiza? Eso sería. Muchas gracias, presidente. Para que responda el doctor Juan Machicado. El director anterior, que es el doctor Alexander Espinosa, fue removido de su cargo porque se presentó por televisión diciendo de que había colapsado de emergencia y que las paredes y las columnas se estaban agujereando y perdiendo agua. Desde ese momento, que es hace año y medio, emergencia no ha recibido ningún... O sea, hay la promesa y, como le digo, se cayeron 2 procesos, pero yo no he visto ningún cambio en el mejoramiento de emergencia. Al contrario, hay un empeoramiento porque el volumen de pacientes se ha incrementado y todo ha pasado a un ambiente más pequeño. Si uno va a emergencia puede encontrar pacientes que están en silla de ruedas o sentados en cartones esperando poder desocupar una camilla para poderse echar y poder ser resuelto su problema de salud. ¿Desde cuándo es que esta situación lleva al Hospital Loaiza a la actual crisis? A mí me parece que se ha agravado con la ley de salud, ¿no? Con la creación del IGES, porque, así es, doctor, porque el IGES vino a duplicar las acciones que el Ministerio de Salud, tanto en control como en administración de bienes y servicios, daba directamente a los hospitales nacionales, como el Hospital Loaiza. Ahora existe un intermediario, y ese intermediario es IGES. Entonces yo, como institución, no puedo pedir directamente, como antes se podía hacer, ir a Economía y Finanzas, y Economía y Finanzas le enviaba a Salud algún recurso para una mejora específica. Ahora ya no se puede hacer eso. Todo lo hace a través del IGES. Entonces, para mí el IGES ha sido algo así como un Frankenstein que ha ido tapando huecos y al final ha sido peor la cura que la enfermedad. En cuanto a las diferencias con los honorarios y el sentir o el percibir de los médicos, le vuelvo a decir, ¿no? Nosotros los médicos tenemos ética y pocas veces hablamos de plata, de recursos, porque hay cosas superiores a eso. Yo he sido formado en un colegio salesiano y para mí los valores espirituales están sobre los valores materiales. Y el agradecimiento que me dio una paisana hace 30 años que se acercó donde mí y me dijo, ¿usted es el doctor Machicado? Sí, le dije. Se dobló y sacó de su bolsa un atallito de cancha. Y me dijo, yo lo vengo buscando hace años. Resulta que yo me había cambiado de look, porque mi jefe, cuando entré a trabajar al hospital, me dijo, Machicado, usted ya es médico asistente, deje de usar jean, deje de usar barba y deje de usar peluca. Y la señora me alcanzó la canchita solamente para agradecerme. Y de eso vivimos en el Loaiza. El doctor Segundo Tapia no nos va a dejar mentir, porque él también participa de ese espíritu loaicino. ¿Existen diferencias? Sí, y esas diferencias fueron conseguidas por gestión que hizo Carlos Moreno, para poder establecer la tarifa diferenciada que partía de comparar los honorarios que el SIS pagaba a clínicas y lo llevó a su Centro Nacional de Referencia.
Ignoro si el doctor Carlos Moreno ejercía influencia sobre el actual director Luis García. Ignoro eso. Al doctor Carlos Moreno sí lo conozco. El doctor Carlos Moreno ha sido nuestro alumno porque hizo su internado en el Hospital Loaiza, hizo su residencia en el Hospital Loaiza y yo tengo 36 años trabajando allí. Faltan 2 preguntas en todo caso para que haga recordar, por favor. Le pregunté quién sería el responsable de lo que vino ocurriendo en el hospital, si le supiera para que nos diga. Y si hay responsables, quién o quiénes pudieran ser. Sí. Para que responda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A mí me parece que el responsable de la crisis actual es la reforma y el IGES en todo caso. En cuanto al mantenimiento de la crisis actual, me parece que es el actual director, ¿no? Que es una excelente persona y muy honorable, a quien le ha dolido tremendamente, también lo conocemos, le ha dolido tremendamente cómo se arrastra o pisotea el nombre del hospital. El problema es que manejar la crisis es muy difícil, entonces no se puede manejar la crisis siendo parte de ella, ¿no? Gracias, colega. Bueno, pues, antes de terminar, lo que hoy día estamos viendo al final de la sesión es que lamentablemente la salud en el país está privatizada de facto, de hecho. No hay una ley que lo privatice, pero sin embargo van a los hospitales, los servicios prácticamente todos están tercerizados, privatizados, y para ello crea las condiciones adecuadas para que los pacientes sean derivados, digamos, a estos instituciones privadas. Agradecemos su presencia, doctor Juan Machicado Zúñiga, por haber colaborado con esta comisión investigadora. Gracias. Suspendimos rápidamente la sesión para que el señor invitado se retire.